Buenos días, hermanos, hermanas. Es una bendición para mí poder una vez más encontrarme en este lugar, poder saludarles por este medio. Y también es una bendición para ustedes que me puedan ver y que más que verme a mí, sino que poder compartir de una nueva enseñanza de nuestra escuela dominical, de hoy domingo 2 de agosto. Increíblemente ya estamos en agosto. Y en la voluntad del Señor estamos bien. Espero cada uno de ustedes se encuentre con salud, el sustento de Dios sea a su favor. Y en cuanto a la palabra del Señor, tenemos nuevamente la oportunidad de participar de una escuela dominical. Ya de esta forma virtual, por así decirle, que llevamos un tiempo haciéndolo. De hecho, era mi pensamiento que ya vamos a terminar Gálatas, y Gálatas completo lo hicimos por esta plataforma. Pero la palabra no ha dejado de ser de bendición. Es por eso que Dios nos bendice, Dios nos bendice. Y en esta hora vamos a elevar clamor al Señor antes de dar lectura, rogando como siempre la dirección, la confirmación, y que este compartir, este exponer de la palabra sea de bendición para nuestra vida. Les invito a cada uno de ustedes que podamos orar al Señor. Padre Santo, lleno de amor, lleno de misericordia, en esta mañana nos presentamos ante ti con humildad, con mansedumbre en nuestras vidas, Señor, y reconociendo que tú eres Dios, reconociendo que en ti hay poder, reconociendo que en ti hay perdón, y que todo lo bueno que ha acontecido en nuestro día, en nuestra semana que ya está terminando, ha sido porque tú has estado con nosotros. Te pedimos en esta mañana por la salud de nuestros hermanos que están afligidos en cuanto a su estado. Así también, Padre, te rogamos por cada uno de los miembros de nuestra congregación para que tú seas con ellos, les proveas, les sustentes. Y en especialmente, Padre, te rogamos por la salud y por nuestros pastores para que sea dándole gracia, vigor y denuedo para continuar esta obra bendita que hemos iniciado en este lugar, Señor. Te pedimos, Padre, que la enseñanza que compartiremos sea de bendición para cada uno de nosotros, y que todo lo que me inspires a hablar, Señor, sea de bendición para nuestros hermanos. Dame gracia, y así también da gracia a cada uno de los que participarán de esta hermosa escuela. Te damos gracias, Señor, te pedimos tu confirmación y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, les voy a invitar para que puedan tomar sus Biblias y abrirlas en Gálatas. Ya estamos en el capítulo 6 y vamos a compartir esta mañana del verso 6 al 10. Reitero, Gálatas, capítulo 6, del verso 6 al 10. Y el texto que confirma la enseñanza de hoy se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 9, verso 6. Les reitero, Gálatas, capítulo 6, del verso 6 al 10, y el texto que confirma esta enseñanza está en 2 de Corintios 9, versículo 6. Entendiendo que usted está con su Biblia en mano y atenderá con devoción la lectura, y si no es así, escuchar atentamente, le daré lectura y lo haré en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: el que es enseñado en palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y el texto, 2 de Corintios, capítulo 9, verso 6, dice en el nombre del Señor: pero os digo esto, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. El Señor bendiga la lectura de estos versos y de estos textos de confirmación que escucharemos en un momento más. Y
nos dé el Señor unos minutos para conversar de estos 5 versos que hemos leído, y entendiendo que usted es un fiel auditor de nuestra escuela dominical y que es un partícipe y un escudriñador de la palabra que está al pendiente de lo que se sube constantemente en esta plataforma. Puedo recordar usted que venimos hablando de Gálatas, de las iglesias que están en la provincia de Galacia, y Pablo, a lo largo de estos par de semanas atrás, hemos visto cómo él ha ido enseñando, adoctrinando y dejando enseñanzas de mucha bendición para ellos, así también como para nosotros. Te recordará que hace un par de domingos atrás vimos el resultado de las obras de la carne, así también como el resultado del fruto del Espíritu que está en nosotros. Y es así como Pablo, siguiendo esta enseñanza, nos encontramos con la enseñanza que compartimos el domingo pasado acerca de la reprensión que como cristianos podríamos aplicar a la vida de otro cristiano, que esta tiene que ser con mansedumbre, con acción de gracia, y podemos hacer memoria de que es muy importante en el Evangelio tener empatía. Quizás muchos de ustedes han escuchado esta palabra empatía que se aplica, pero en la vida del cristiano es muy importante, ya que no me atrevería a decir que es una enseñanza bíblica, pero sí una enseñanza muy certera, ya que usted recordará que nuestro hermano Camilo nos hablaba acerca de que antes de jugar al loto teníamos que ver qué carga llegaba a él, cuál era el problema que él tenía, porque no todos teníamos las mismas situaciones. Y eso se llama empatía, empatizar con el proceso, la vida o el problema que pueda estar pasando otro. Y siguiendo esa enseñanza, Pablo, y llegamos a estos versos que son muy conocidos. De hecho, erróneamente predicamos en la vía pública este texto. ¿Por qué digo erróneamente? Porque no es el principal llamado que tenemos que hacer en la vía pública. Me refiero al texto, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo llegaremos si nos desmayamos. Ese texto es un texto hermoso, y de hecho, si lo escuchamos así, quizás tiene que ver con el trabajo de la predicación y el llamamiento que hacemos constantemente cada vez que teníamos la oportunidad, ahí el hermano Camilo va a poner una carita de pena, teníamos la oportunidad de salir a predicar. Es un texto que a simple vista y a simple oír concuerda mucho, pero nos damos cuenta en esta enseñanza que el sentir de Pablo es diferente. Pablo aquí no estaba haciendo una exposición acerca del Evangelio, no estaba haciendo una exposición acerca del llamado que lleva el Evangelio, ni tampoco estaba él exponiendo el arduo trabajo que él había hecho o hacía en ese entonces en pos de predicar el Evangelio, sino que él está hablando acerca de que usted y yo, y en ese entonces la congregación de Gálatas, seamos partícipes de la obra. Y es por eso que inicia la lección diciendo: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ahí se inicia esta lección. Y la verdad, de hecho lo conversaba con el hermano Camilo, la enseñanza está muy clara y muy sencilla, no hay mucho más que añadir. Así que eso sería todo. No. Está muy sencilla de entender y quiero, con la gracia del Señor, ayudarle a usted para que la pueda entender quizás tan sencillo como lo puedo entender yo, porque la palabra del Señor es clara, la palabra del Señor no lo quiere dejar a usted confundido, no lo quiere dejar a usted con dudas. Y es por eso que hago un paréntesis, siempre lo mencionamos, si usted tiene alguna inquietud, alguna duda referente a la enseñanza o referente a un ámbito general de la palabra del Señor, no duden en preguntarla, no duden en acercarse a mi pastor, que en primera instancia es el que la atenderá, y si no, está mi hermano Camilo, el cual le puede contestar esas dudas. Y es por eso que inicia esta lección diciendo: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aunque en esta expresión Pablo quizás se refería a lo material,
el contexto indica que los hermanos deben participar juntos en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Usted y yo, veamos primero el ejemplo de la iglesia de Gálatas. Ellos tenían enseñadores, y aquí es muy probable que ellos en un principio hayan iniciado bien hayan tomado bien esta obra, que llamémosla así, que es participar y apoyar a los que los instruían. Pero es muy probable que los judaizantes también hayan tenido que ver en este cambio que hubo en los hermanos de Gálatas. Y por eso que Pablo dice que cuando ellos tenían enseñadores, hombres consagrados a Dios, es más, Pablo, lo leímos en el texto de confirmación, que después lo explayará mi pastor. Pablo, en más de alguna oportunidad, hablando de sus derechos, dejaba claro, vamos a leer una cita después de eso, dejaba claro que el obrero era digno de su salario y que era importante que la congregación tomara parte en lo que al hombre o mujer que estuviera por frente del ministerio en cuanto a todo tipo de ayuda, llamémosle ayuda económica, llamémosle ayuda espiritual y llamémosle ayuda en cuanto al crecimiento de la obra. Porque hay muchas formas en las que uno puede ser partícipe. Por eso que este es como el inicio para desarrollar los demás versos. Dice, haga partícipe, y esto dice, el que es enseñado, o sea, usted y yo, porque usted y yo no somos maestros, somos enseñados por otros. Dice, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. En ese caso, Pablo, ¿qué estaba dando a entender a los hermanos de Gálatas? Que ellos deberían preocuparse por la persona que les ministraba, por la persona que les enseñaba, las personas. Y haciendo entender que era algo muy importante no desatender. Y además podemos hacer recuerdo de una de las enseñanzas que hizo Jesús cuando Él envió a los 70. Dice que cuando fueran no llevaran comida, sino que cada vez que se detuvieran, Dios le iba a proveer por medio del trabajo que ellos realizaban. Y esta es una enseñanza que sigue vigente hasta el día de hoy. Lamentablemente se ha visto muy dañado este tema porque ha sido mal interpretado y han existido abusos de parte de personas que se hacían llamar enseñadores, y es un tema que es muy delicado conversarlo, pero es importante dar gracias a Dios porque usted y yo tenemos un buen enseñador, que es nuestro pastor, el cual nos instruye, el cual nos ha enseñado. Si usted se pregunta por qué el hermano Camilo, yo, tenemos la bendición de enseñarle a usted, de compartir la gracia que el Señor nos ha dado, es porque hemos sido bien instruidos. Y ese trabajo, esa obra, no hay que desmerecerla. No hay que desmerecerla. Y es por eso que Pablo aquí le hacía hincapié a estos hermanos de Gálatas, y en esta mañana el Señor, con mucho amor y con mucha gracia, y por la palabra, créame que vamos en orden correlativo, no es algo que se busque, nos hace recordar la importancia de que usted y yo participemos y que atendamos y tengamos la consideración de que ha costado trabajo. Hay personas que se han dedicado 100% a las obras del Señor, o a la obra del Señor. Y esas personas es necesario, y esto no es que ellos lo merezcan, es que Dios lo ordena, Dios lo establece, que es labor suya y mía preocuparnos por las personas que se consagran 100% a esto. Tanto así que llega un punto que ya ni siquiera tienen trabajos particulares. ¿Por qué? Porque tienen que estar disponibles. Y es más, sin ir más lejos, ustedes lo he escuchado en más de alguna oportunidad de ustedes mismos diciendo, no, cuando yo tuve tal problema, el ministro corrió y estuvo allá, viajó, estuvo conmigo, me acompañó, no me dejó. Bien, pero aquí va la pregunta, usted y yo estamos participando para que aquel ministro tenga llamémoslo así, un buen pasar, no pase necesidad, no pase aprieto. Y aquí entendemos lo que Dios ha hecho. Si bien estamos en tiempos de quizás críticos en cuanto
a la economía, si se puede hablar. Y yo doy fe y creo, y si no es así, pido al Señor que así sea, que en su casa, en mi casa, Dios ha provisto, no ha faltado. Pero ¿se ha preguntado usted si en la casa del ministro ha faltado? Porque esto es lo que está hablando Pablo en este verso. Vuelvo a leerlo. El que es enseñado, usted y yo que somos enseñados, tenemos que hacer partícipe de toda cosa buena al que nos instruye, al que nos instruye. Y es muy importante, hermano, para ir avanzando, que usted y yo podamos meditar en esto. Y es por eso, y el verso que viene va de la mano, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿A qué hace referencia a esto? Es un verso que se puede aplicar a todo ámbito de la vida. En cualquier ámbito de la vida se puede aplicar este verso. Por ejemplo, mire, bíblicamente ejemplo hay muchos. Usted conoce la historia de Jacob. Jacob, ¿qué hizo? Engañó a su padre y robó la primogenitura de su hermano Esaú. ¿Qué hizo? Engañó. O sea, ¿qué hizo Jacob? Sembró engaño. ¿Y qué pasó más adelante? Usted es un lector de la palabra del Señor. Resulta que Jacob tuvo que huir, llegó a la casa de su tío Labán y se enamoró, se quería casar. Y al momento de casarse le cambiaron el trato. O sea, cosechó lo que él había sembrado. Es por eso que esta ley de la siembra y la cosecha es muy importante aplicarla. Y otro ejemplo más para que vaya avanzando. Está el caso de Jonás. Jonás recibió un llamado. ¿Y qué hizo él? No hizo caso de ese llamado. Usted conoce la historia. ¿Y aquí qué pasó con Jonás? ¿Qué cosechó? El resultado de su desobediencia fue pasar el naufragio, ser echado al mar y estar en un vientre de un pez. Paréntesis, pez, no ballena. Y el resultado mucho en la palabra del Señor de hombres que han sembrado y han recibido la cosecha de lo que han sembrado. Y en cuanto al sentido espiritual es lo mismo. Aquí Pablo, ¿qué está diciendo? No os engañen. Si ustedes solamente se han preocupado de cosechar, de sembrar para su placer, para su conveniencia, para cubrir sus necesidades, se están engañando. No pueden engañar a Dios, no pueden saltarse esto. Porque usted y yo podremos decir, no, en la voluntad del Señor estamos haciendo las cosas bien. Pero si nos hemos despreocupado, hemos desatendido, no hemos participado, no hemos hecho partícipe de las bendiciones que hemos recibido a la persona que nos instruye, estamos en un error. Y esto viene como resultado también de la enseñanza que recibimos del fruto del Espíritu, de todas las virtudes que teníamos. Y es por eso que dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu sembrará vida eterna. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor? Siguiendo lo que iniciaba el verso, es que usted y yo como cristianos tenemos que pensar, meditar y darnos cuenta qué estamos sembrando. Estamos sembrando solamente para nuestro beneficio, para nuestros intereses, para nuestro bienestar. Es bueno, sí es bueno, pero no termina ahí. Hay un trabajo más, y que aquí Pablo habla del paso a lo que tiene que ver con la ayuda social, y es también con el apoyo y el sustento ministerial que usted y yo como participantes de una congregación tenemos que cumplir. Y esto es algo que es muy importante, hermano, hermana, que podamos meditar, reflexionar. Nosotros no podemos ser egoístas, no podemos ser singulares, no podemos ser
no podemos solamente pensar en nosotros, en nuestras familias, en nuestro bienestar. ¿Por qué? Pablo nos habla también en una enseñanza acerca de que somos una familia en la fe. Y yo le hago esta pregunta: ¿quién de ustedes, teniendo para comer, sustento, provisión en su mesa, si tiene un familiar cercano y usted sabe que hay necesidad, usted podrá comer tranquilo? Lo más probable es que no. ¿Qué va a hacer usted? Tocado por el Señor, compartirá la misericordia que Dios ha puesto. Y en la obra y en la vida espiritual del cristiano es lo mismo. Si usted siembra misericordia a otros, ¿qué cosechará? Misericordia para su vida. Si usted siembra amor, y esto es necesario, porque aquí estamos hablando del amor filial, el amor de hermano, ese amor que es desinteresado hacia el prójimo, que busca el bien. Si usted siembra egoísmo, ¿qué va a cosechar? Que en algún momento usted va a necesitar de otros y va a recibir lo que usted sembró. Es por eso que era mi meditación en esta palabra y que daba gracias a Dios, porque la entendía. Y ruego al Señor para que usted pueda entender lo que Pablo también quiere hablar. Y aquí es por eso que le explicaba cuál es la intención que tiene Pablo al decir el texto no nos cansemos pues. Dice, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y aquí un paréntesis, recordemos lo que vimos en la obra de la carne. Si usted es partícipe de esas obras, ¿qué va a cosechar? Corrupción, pecado, consecuencia para su vida. En cambio, si usted es partícipe de la obra del fruto del Espíritu, ¿qué va a sembrar? Segará vida eterna. Una vida eterna que nos espera, pero esa vida eterna ya la estamos viviendo aquí. Obviamente se va a materializar el día que estemos en la eternidad, pero hoy en día ya estamos disfrutando. Ya estamos disfrutando esa vida eterna que Dios nos ha regalado. Y esto abre, como le comentaba, el paso para desarrollar lo que en nuestra congregación lo hemos hecho y en muchas iglesias lo hacen. Y hoy en día más que nunca hay muchos casos de iglesias que se han reunido para ayudar, para hacer una luz en medio de las comunidades que hay. Y Pablo aquí complementa esta enseñanza con este texto diciendo: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Aquí va Pablo con esto. Uno cuando siembra, la cosecha no está al otro día. La cosecha no está al mismo día. Hay un tiempo, hay un periodo, hay un proceso en que Dios hace germinar ese maíz, maíz que se sembró. Lo mismo es en el sentido espiritual. Si usted siembra misericordia a otro, no espere que la misericordia se le devuelva al tiro. ¿Por qué? Porque Dios es sabio. Dios es sabio. Y es por eso que Pablo aquí, enseñándolo a los hermanos de Gálatas, los anima. No se cansen de hacer el bien. Porque hacer el bien es una de las cualidades del fruto del Espíritu, buscar el bien de otro. No se cansen. Quizás no van a ver la cosecha en el momento. Quizás van a ver ustedes que no es necesario. Quizás ustedes no van a ver el resultado. Pero Pablo aquí anima a los hermanos de Gálatas diciendo: no se cansen de ayudar a los que los instruyen, a sus hermanos. No se cansen de suplir necesidad. ¿Por qué? Porque llegará el momento que van a cegar, van a sacar el fruto, van a recibir la recompensa de lo que ustedes desinteresadamente hicieron. Y Pablo aquí animaba a los hermanos de Gálatas que no desmayaran, que siguieran haciendo el bien. Y en esta mañana el Señor a usted y a mí nos habla y nos dice: no seamos egoístas, apliquemos misericordia, apliquemos bondad. Hay casos, y damos gracias a Dios porque son pocos casos en nuestra congregación. Pasémoslo a nuestra congregación, que hay necesidad,
hay escasez quizás. Y la pregunta es, llevamos 4 meses en un estado crítico, llamémoslo así, mundial, nacionalmente hablando. Y la pregunta es, ¿qué ha hecho usted, qué hemos hecho, me incluyo, en estos 4 meses? En cuanto a esta enseñanza que compartimos esta mañana. Hemos aplicado misericordia, nos hemos preocupado del prójimo, nos hemos preocupado de la casa pastoral, nos hemos preocupado, han nacido ese sentimiento en nuestro corazón, hemos estado al pendiente de cómo están nuestros hermanos. A veces los hermanos viven tan cerca y ni siquiera van a ver cómo están. Creo que esta palabra es muy oportuna, esta enseñanza, porque Dios quiere que usted empiece a sembrar, pero a sembrar para otros, a sembrar para el que está pasando dificultad. Y como les digo, es importante que ya usted y yo podamos analizarlo. Dios, de una u otra manera, a nosotros, a usted, y espero que sea así, le ha sustentado, le ha provisto, lo ha bendecido, sí. Pero quizás a otros hermanos, al hermano que aquí el día domingo se sentaba al lado suyo, quizás no. Y aquí Dios quiere, por medio de usted, bendecir. Está el hermoso trabajo de las primicias, que tenemos que incitar a que se haga. Y es algo que no debería hacer. Ustedes, nosotros, naturalmente y sin previo solicitud, deberíamos acudir a entregar el fruto de lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque sigue habiendo necesidad. Hay digamos, 4 meses sin reunirnos, y muchos llevamos 4 meses sin ofrendar, 4 meses sin aportar. Y lo hablo con pleno conocimiento de causa, y lo hago con franqueza. Si tenemos un buen administrador, si así no fuera, no le estaría diciendo esto. Tenemos un buen administrador, usted lo sabe, yo lo sé. Pero un administrador, ¿qué necesita? De un bien para administrar. Y usted ha visto, de hecho, si escucha ruidos, porque se están administrando los aportes que usted ha hecho y se está mejorando el frontis de nuestro templo. Pero el Señor en esta mañana, por esta enseñanza, nos invita a que hagamos el bien. Y como le decía en un principio, no estoy hablando en esta ocasión del bien de salir a predicar el Evangelio. Estoy hablando del bien de ayudar a otros, de preocuparnos por el prójimo. Es por eso que Pablo termina diciendo, así que según tengamos oportunidad, siempre hay oportunidad. ¿Qué mejor que un estado de pandemia, con una tasa de desempleo enorme, con gente que no tiene trabajo? Mire, me enteré recién hoy día que uno de nuestros hermanos perdió su trabajo ayer, el viernes. Y uno de los hermanos que más necesita nuestra congregación. Y es por eso que dice este verso, así que según tengamos oportunidad. ¿Qué mejor oportunidad que esta? Que hay necesidad. Y mire, coincidentemente, estas son las cosas del Señor. Estamos a fin de mes. Son las cosas del Señor. Que Dios en su voluntad nos comparte esta enseñanza. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quién es la familia de la fe? Usted es mi familia de la fe. Yo soy su familia de la fe. Y todos los que formamos parte de esta congregación. Y es por eso, hermano, para ir concluyendo, que en la gracia del Señor y en su voluntad nos ha regalado esta enseñanza hoy en día. Y créame que nada es coincidencia, es porque efectivamente Dios quiere que usted
siembre para vida eterna, siembre desinteresadamente, siembre y no se canse de sembrar. No puede ser su pensamiento, no, yo ayudo siempre y cuando yo necesito a mí nadie me ayuda. No, que ayuden los otros. Los otros tienen que preocuparse de que se mantenga el ministro. Los otros tienen que preocuparse de que se sustente la casa pastoral. Los otros tienen que preocuparse de que vayan a atender a esa viuda o a ese hermano extranjero que necesita ayuda a los otros. Si usted tiene ese pensamiento, ruego al Señor que cambie ese pensar. ¿Y qué está haciendo usted ahí? Sembrando para la carne. ¿Qué está sembrando? Envidia, egoísmo. En cambio, el Señor esta mañana nos invita para que podamos participar. Y como le reiteraba, siempre hay oportunidad. Siempre hay oportunidad. Y piense y medite lo que usted hoy en día tiene en su mesa. El trabajo que usted tiene hoy en día es simplemente misericordia de Dios. Todos los días gente pide el trabajo. Todos los días gente sale a buscar trabajo. Y en su mayoría usted y yo, el Señor nos ha sustentado. Y es suficiente motivo para darle gracias a Dios y pensar en nuestro prójimo, en nuestro hermano. Doy gracias al Señor por haber compartido esta enseñanza con usted y quiero terminar diciéndole que el trabajo de amor que realizamos en las primicias y en las ofrendas aún está vigente. Aún está vigente. Llevamos 4 meses y como le comentaba, quizás 4 meses en los que no hemos hecho nada para contribuir a la obra del Señor. Pero como todo tiene el tiempo indicado en la gracia del Señor, llegamos a esta enseñanza en la cual el Señor nos recuerda lo importante que somos nosotros, usted y yo, para el sustento de nuestros hermanos y para el sustento y el desarrollo de la obra del Señor. Y voy a invitar a que podamos orar y dar gracias al Señor por lo que hemos compartido esta mañana. Padre Santo, te damos gracias porque tu enseñanza es hermosa en nuestra vida. Tú siempre nos bendices, Señor. Tú siempre nos instruyes, tú siempre nos vas guiando, Señor, para ir desarrollando nuestra vida como cristianos de acuerdo a tu voluntad, Señor. Quita de nosotros todo egoísmo, todo pensamiento propio, todo pensamiento ajeno, Señor, quizá, y un pensamiento frío a lo que se está viviendo hoy en día. Y en cambio, Señor, pone en nuestra vida esa compasión, esa bondad, esa misericordia, ese deseo desinteresado de ayudar a otros, porque muchas veces, Señor, tú nos das los medios, pero nos preocupamos simplemente de estar bien nosotros. Es por eso que te rogamos, Señor, que esta enseñanza pueda ser de bendición y pueda tocar corazones, pueda amonestar vidas y que nazca en cada uno de nosotros el buen deseo de ayudar, de preguntar, de acudir y de cumplir con lo que tú nos enseñas, Señor, que es el sustento del ministro, de que Él nos enseña, nos instruye y así también de la ayuda, Señor, que frecuentemente se necesita para nuestros hermanos. Confirma esta enseñanza en nuestros corazones, Señor, y te pedimos, Señor, que cada día tú nos bendigas más, nos prosperes más para poder ayudar a nuestros hermanos. Lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, no me queda más que dar gracias al Señor. Y reitero, bueno, no se ha hecho en el grupo estos días porque la verdad no deberíamos recordar de las primicias. Porque usted sabe, llevamos muchos años haciéndolo. Y no deberíamos recordar, pero le recuerdo. No se olvide de su primicia, no se olvide de su ofrenda. Y si necesita movilización, la primicia, yo, mi hermano Camilo, podemos ir presencialmente a su casa a buscarla. Mire, más fácil, ¿dónde? Ni siquiera tiene que salir de su casa. ¿Es por qué? Porque Dios nos ha puesto para ser el mediador de la entrega de su bendición hasta nuestros hermanos. ¿Cuándo la puede entregar? Cuando quiera. No tiene que esperar a fin de mes. No tiene que esperar un día especial. No tiene que esperar que la pidamos, porque hay necesidad. Hoy en día mismo en la tarde, alrededor de las 6 de la tarde, estaremos así aquí en el templo. Si alguno se quiere acercar, hágalo. Y si no, háblenos y personalmente iremos. Y es más, todos saben dónde queda la casa pastoral. Ya le dejo esa inquietud en su vida para que podamos
aportar para la obra del Señor. Y mire, la enseñanza nos acompañó esta mañana. Le envío mis saludos, los de mi esposa, los de mi hijo, los de mi hermano Camilo que está aquí. Y nos vemos hoy día en la tarde, 18 horas, esperamos en punto, en una nueva transmisión de nuestro servicio del día domingo. ¿Qué más decir? Que prenda su cámara y que puedas unirse como familia para participar de este trabajo que estamos haciendo con mucho amor para llevar la palabra hasta su hogar. Eso, mis hermanos, bendiciones, nos vemos pronto y que Dios nos siga guardando como hasta hoy. Hasta la próxima. Ya. Hermanos, tengan muy buen día. Vamos a dar inicio una vez más, hermanos, a esta enseñanza. Yo estoy, hermanos, en esta hora preocupado de confirmar lo que ha sido ya expuesto en los primeros versículos de la enseñanza. Entonces, mi texto no es mío. O sea, el texto, la palabra es de Dios, y el texto me corresponde a mí, hermanos, es para confirmar lo que se ha expuesto, y por cierto que se complementa mucho más la enseñanza que nos hace tanto bien. Bueno, como recordamos que la palabra del Señor, los versículos que usted ha podido entender, están en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículos 6 al 10, donde podemos nosotros tener con nosotros ahora el texto de confirmación. Bueno, como ya hemos dado tanta atención a esta enseñanza, no puedo dejar de no traer a mi memoria el versículo 6 de Gálatas, Gálatas 6. Dice así, bueno, ya fue leído, pero quiero leerlo porque me es importante. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruya. Amén. Bien. Qué bien. Bueno, retomo versículos del libro de Gálatas para luego pasar al texto, porque me es mucho más cómodo para lograr el cometido del Señor Dios. Dice, toda cosa buena. Oh, qué hermoso. Bueno, esto incluye muchas cosas, pero de manera muy especial. Significa que los que son instruidos en la palabra tenían la responsabilidad, dos cosas, moral y espiritual, de ayudar económicamente a sus maestros. Pero no puedo dejar de no avanzar recordando la inquietud y la enseñanza que da el apóstol, porque esto está aquí basado, dice, porque el que está recibiendo enseñanza de la palabra de Dios debe compartir todas las cosas buenas con el que le enseña. En aquel tiempo, la iglesia era una institución automáticamente solidaria, muy solidaria. Y es así que Pablo dice, si hay un maestro, para que lo entendamos, que si hay un maestro que está enseñando las verdades eternas, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo menos que pueden hacer es compartir con él las cosas materiales que poseen. Entonces vemos nosotros los que tienen la administración espiritual, y tenemos también nosotros los que son enseñados por la palabra del Señor. Bueno, recordamos que en la palabra del Señor la iglesia tenía que cuidar de sus maestros, que ciertamente estuvieron pasando en algún momento por alguna necesidad.
Recordamos que en aquel tiempo los predicadores y maestros de la palabra de Dios se dedicaban completamente a la obra del Señor. ¿Esto qué significaba? Que no tenían ningún trabajo fijo en el cual y por el cual sostenerse. Vamos a recordar algo muy fácil de memorizar. ¿Se recuerdan, hermanos, de Pedro? ¿Se recuerdan de Juan cuando fueron a orar al templo? Hay un personaje ahí que sobrevive por las limosnas. Entonces aquí vemos nosotros que ya hay una necesidad ahí, hay una necesidad. Porque el que estaba ahí al lado fuera del templo, él no está esperando que venga un rabino y le predique la palabra. No, él está esperando una limosna. Pero vemos que él recibió más de una limosna. ¿Por qué? Aquí recordamos que Pedro, hay una evidencia al respecto. No es él y no es Juan, ninguno de los dos tienen monetariamente para socorrerlo. Pero mire qué importante lo que Pedro le dijo, que no tiene plata, no tiene oro, y no es como que él se pone a pensar, ¿a qué le doy? Sino que yo debo entender que inmediatamente, ya, pero yo te voy a dar lo que yo tengo, que vale mucho más que la plata, vale mucho más que el oro. Fíjese qué importante esto, ¿eh? A veces nosotros a alguien le podemos dar una limosna y resulta que la persona recibió la limosna, nos dice gracias y se va. Pero Dios nos dio la ocasión que cuando damos una limosna al respecto podamos presentar a Jesucristo. Porque el dinero se va a gastar, se va a satisfacer en su cuerpo físico, pero qué importante que le quede ese breve mensaje que usted le va a dar. Mire, importante en la escuela, ¿eh? Todos aprendemos. Bueno, entonces recordamos que aquí el hombre recibió lo más grande, recibió el conocimiento del Señor y entró al templo alabando y glorificando al Señor. Bueno, entonces recordamos que, hermanos, los enseñadores de la palabra de Dios en aquel tiempo, como no tenían, hermanos, estabilidad en cuanto a la laboral, bueno, ahí se estaba recibiendo ciertamente el que la iglesia podía ciertamente cubrir lo que tiene relación a sus necesidades. Bueno, entonces, ¿cómo no traer a nuestra mente lo que dice la Escritura en relación a los que instruyen y ciertamente que son apoyados económicamente? Esto tiene razón para que no se preocupen y puedan dedicarse a la oración y al estudio de la Escritura. Esto lo dijo Pedro, cuando están ahí ellos sirviendo a las mesas, están a posterior a los 7 diáconos. Recuerde usted, ya ustedes se van a preocupar de todo esto y ahora nosotros nos vamos a dedicar a lo que Dios nos mandó. Ahora nosotros nos vamos a dedicar a la oración y nos vamos a dedicar al estudio, a lo poco teológicamente que había hasta ese momento, porque teológicamente ellos, la mejor teología la recibieron ellos, de Jesús mismo. Jesús mismo fue ciertamente el maestro de ellos. Y bueno, ahí tenemos lección al respecto. Entonces, cuando nosotros entramos a esta razón, tenemos que recordar que los creyentes debían cuidar del bienestar de sus enseñadores, de sus maestros, lo cual era lo menos que ellos podían hacer en agradecimiento a la bendición espiritual de ellos. La razón porque ellos recibían, gracias a la misericordia de Dios, la palabra, y tenemos que recordar que primeramente esta gracia y misericordia venía de parte de Dios. Bueno, aquí vemos que lo que concierne a lo que era el trabajo, a lo que concernía a la dedicación de los predicadores y maestros, ellos esto lo hacían día a día para el beneficio espiritual de los cristianos.
Pablo está aquí aplicando los principios de la siembra y de la cosecha. En este versículo lo aplica al sostenimiento de los maestros cristianos que sembraron lo espiritual, y lo menos que ciertamente podían hacer era ciertamente, hermano, ellos recibir de la cosecha material, que no era nada comparado a la bendición espiritual de ellos, porque ellos habían dado y estaban dando la enseñanza, la palabra, que es el alimento espiritual. Esto es lo mismo que Pablo le dice a los corintios, que según la tradición de la Biblia al día, hay el pasaje que voy a leer está situado en 1 Corintios 6:9, pero esto está tomado de la Biblia al día, así se llama. Dice así: nosotros hemos plantado la buena semilla espiritual en ustedes. ¿Será demasiado pedir que en cambio recibamos de ustedes el sustento? Eso enseña esa Biblia. La Biblia se llama al día. Eso es el mismo, pero en ese es el contexto. Bueno, importante es lo que estamos tratando en esta mañana. Y por cierto, de que deseando que la palabra sea, como siempre, hermano, un motivo de amonestación de parte de Dios. Aquí no son amonestaciones personales, es la palabra. Aquí nosotros vamos siguiendo una continuidad y no podemos nosotros dejar de no ir a la Escritura y enseñar lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que, bueno, qué importante es recordar lo siguiente. Porque sería una ingratitud dejar que padezcan hambre y descuidar u olvidarnos de la situación de nuestros maestros espirituales. Es por ello que Pablo hace esa exhortación a los Gálatas, dando a conocer que el que siembra tiene el derecho a cosechar. Si los maestros espirituales sembraron algo tan grande, me refiero, el Evangelio no era gran cosa como parte de su cosecha recibieran una cosa relativamente insignificante, el sustento físico, y no estar sufriendo ni padeciendo necesidades económicas. Por supuesto que no todo debe enfocarse a recibir lo material, pues las bendiciones espirituales también deben ser compartidas. Quiero referirme al respecto, que esto es importantísimo, porque y todo lo bueno que pueda mencionarse al respecto, entremos por la siguiente enseñanza, en que los cristianos deben mostrar gratitud y amor sincero y profundamente afecto hacia sus enseñadores o maestros. Cuando me refiero a maestro, me refiero a su maestro espiritual. Creo que usted entiende. No voy a tomar la otra palabra. Entonces, qué importante es al respecto, en que, por supuesto, que la bendición proviene de Dios. Pero Dios fue el que utilizó a sus siervos para llevar el Evangelio a usted. Vale decir que aquí hay responsabilidad. Esa responsabilidad que no solo la recibieron ellos, porque la iglesia va avanzando y siempre habrá un ministro, o un maestro o un enseñador, y que la iglesia tiene que considerar que tiene también que cumplir esa parte. Bueno, esta enseñanza
quiero hacer recordar. Quizás usted va a recordar la palabra mandato, porque si vamos al Antiguo Testamento, Dios ordenó. Hay dos casos muy especiales. Me quiero referir al sacerdocio y me quiero referir también a sus colaboradores de los sacerdotes, que eran los levitas. Bueno, los levitas no recibieron ellos heredad, pero eran parte también importante de la administración junto al sacerdote. Entonces, ¿qué hacía el pueblo? El pueblo, ¿no es cierto? Él llevaba sus ofrendas, sus primicias y más. Se lo llevaba al sacerdote y recordamos que ellos tenían familias. Entonces el sacerdote, él recibía y él repartía también lo que el pueblo traía. Es así, eso vale decir, entonces estamos hablando por un mandato. O sea, Dios dio un mandato en el Antiguo Testamento y este mandato lo da el Señor Jesucristo, que luego voy a tomar, Mateo y Lucas hablan al respecto de los deberes que tiene la iglesia para con sus maestros o enseñadores. Entonces, la palabra mandato es una orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. Recuérdalo bien. Lo que estamos nosotros enseñando, lo que usted recibió de nuestro hermano como enseñanza y lo que está recibiendo de usted por mi persona, este es un mandato que viene de parte de Dios. Y bueno, deseando que sea el Señor Dios también dándole a usted el de comprender cuál es su posición frente a el ministro. Hablo de esa forma. Bueno, entonces, ¿qué dice el texto? Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pablo insiste en que nadie, y eso hay que entenderlo, nadie sale perdiendo por ser generoso. Nadie. Voy a ir a la Escritura, hermano. Voy a ir a la palabra del Señor. ¿Se recuerda? El Señor había tenido un tiempo muy extenso, desde la mañana hasta la tarde, el de predicar la palabra y alguien se acerca ahí al maestro, ¿no? Estaba Felipe, estaba Juan y dice, maestro, despide la multitud porque ya han estado tanto en tu presencia y para que se vayan a alimentar. Y recuerdan lo que dijo el Señor, dale de vosotros de comer. Pero ese es el sentido, es como diciendo, así como yo estoy aquí, bueno, vayan ustedes y sigan este proceso, que luego lo voy a tomar. Entonces, aquí vemos nosotros, hermanos en el Señor, porque yo conozco, hermanos, al Dios de la multiplicación. Y he vivido mis experiencias personales esperando en la misericordia de Dios. Pero cuando he estado esperando en la misericordia de Dios, viene a mi mente la verdad que había un proceso. Y en ese proceso, ¿qué hice primero yo? Yo primero sembré. Pero llegó el momento en que cuando yo tenía que cegar, el Señor Dios fue quien me cegó para mí. Porque cegó, ¿en qué sentido? Cegó tomando a alguien como instrumento y yo pude recibir la bendición de Dios. Entonces, fíjese que esta enseñanza está basada entre la siembra y la cosecha. Entonces, si yo siembro bastante, voy a también a cegar bastante. Bueno, qué hermoso. Entonces, a lo que quiero ir para complementar lo expuesto, recordamos que cómo el Señor multiplicó, ¿no es cierto?, el pan, los peces, y vemos que al final quedó, hermano amado, quedó. Entonces, esto es que hay que entender que nadie sale perdiendo por ser generoso. Nadie, absolutamente nadie. Entonces,
Y yo siempre he tomado lo siguiente: no hay ningún pasaje bíblico en la Escritura, en los Evangelios, en que digan que el muchacho, el jovencito, es el que tenía estos panes y estos peces, que haya dicho, oiga, no, pero son tantos, y yo, ¿qué voy a hacer? Pero vemos como Dios, el Señor los mandó 50 en 50, ahora el Señor, y el Señor multiplica. Por eso que siempre usted va a recibir la bendición voy a tomar por el maestro o el ministro. Usted va a recibir la bendición. ¿Qué es lo que se le va a decir? Que el Señor le multiplique, que el Señor le prospere. Bueno, entonces, recuerde, nadie sale perdiendo por ser generoso. Dar es como sembrar para cegar los frutos de la justicia. Miren qué importante esto. Cuando nosotros sembramos en este sentido, vamos a cegar los frutos de justicia. Por una parte, dar generosamente es una bendición para el que la recibe. Y para el otro es justicia a los ojos de Dios y del hombre. Porque cuando usted está poniendo la palabra de Dios por obra, ahí viene la justicia de Dios también para con usted y para con los hombres. Qué importante es lo que el Espíritu de Dios nos enseña en esta mañana. Entonces, el que es mezquino a la hora de sembrar, no puede esperar más que una cosecha mezquina. Mientras que el que es generoso en la siembra, a su debido tiempo recogerá una cosecha generosa. Espero que le llame mucho la atención lo que le voy a exponer ahora. A menudo es que queremos tanto para nosotros que no queda nada para los demás. Ese espíritu no debe estar en nosotros. No puede estar. Lo voy a reiterar, ¿no? A menudo es que queremos tanto para nosotros que no queda nada para los demás. Y esto me traía a mí a la memoria, ¿no? Dentro de la creación de Dios está la sanguijuela. La sanguijuela dice que chupa, esa se va, ubica ahí la línea sanguínea y se pega ahí, vaya a sacarla usted. Y dice que chupa, y no se sacia nunca. Entonces, ¿quiénes? Siempre a la verdad, quieren para ellos, pero no aportan, no dan. Bueno, sea de bendición, porque van a pasar muchos años para que su enseñador, que está aquí, le pueda llevarlo a esta palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que además pasa lo siguiente, y voy a tomar una palabra que poco se conoce, ¿no? Que es la palabra tacaño. Antiguamente se usaba mucho esta palabra, ¿qué es tacaño? ¿O qué es tacaña? Alabado sea Dios, ¿no? Bueno, tacaño identifica a la persona que se resiste a, ciertamente, o se muestra muy, por cierto, racia a dar o a gastar. Bueno, ¿qué pasa con un tacaño? Porque a la hora de sembrar, también la tierra es tacaña para con él, a la hora de producir. Y la cosecha no será, por cierto, generosa. Recordamos, cada cual aporte lo que haya decidido en su corazón. No podemos ser tacaños con Dios. Dios nos ha dado más de lo que nunca pasó por nuestra mente. Quiero yo recordar un hermoso pasaje bíblico. Es el ejemplo de lo que aconteció con Judá, que se les recuerda a través del profeta Ageo, donde recordamos que ellos vienen de vuelta de la cautividad, pero se preocuparon más de sus casas, que él las determina. Ustedes tienen todas sus casas artesonadas, ustedes se preocuparon de sus casas, pero se han despreocupado el templo, que era lo principal. Era lo principal, iglesia, y tómelo usted también. Lo principal es, hermano, el lugar
el lugar donde nosotros nos reunimos. Qué importantes son los aportes que se puedan hacer. No pongamos todo en nuestra casa y no pongamos todos en nuestras cuentas económicas y que ciertamente en nosotros jamás puede haber un espíritu tacaño. Salga ese espíritu y seamos generosos. Entonces, ¿qué pasa al respecto? Mire, cómo lo que pasó, hermanos, con estos judíos, vienen para retomar todo lo que ellos habían perdido. Sus ancestros se habían estado ahí en Jerusalén, en Judá, viendo la misericordia, viendo la gracia del Señor, y que de pronto, ciertamente, ellos van a la cautividad. Ahora vuelven, pero se despreocuparon del templo. Entonces Ageo les tiene que decir lo siguiente: sembráis mucho y recogís poco, comís y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. La razón, porque a la verdad quiero recordar lo que decía con anterioridad, que a menudo es que queremos tanto para nosotros que no queda nada para los demás. Menos quedó aquí para aportar, para reedificar. Dios tenga a darnos a entender y a comprender. Ahora, el profeta Nehemías nos recuerda algo muy importante. El profeta Nehemías, recordamos que él tuvo conocimiento de lo que acontecía con sus hermanos. Y él se acerca y se allega a Artajerjes para pedir que lo autorice para ir allá y estar con sus hermanos. Ha pasado un largo periodo, Nehemías hace ciertas reformas, hay cierto cuidado al respecto, pero hay un momento, ha pasado un largo periodo, y Nehemías él tiene que volver a Persia. Entonces, a lo que quiero llegar, porque Nehemías nos recuerda cómo se descuidaron de quienes tenían la responsabilidad en el templo. Hay un tiempo en que él tuvo que ausentarse de Jerusalén y que a su regreso se llevó una no grata información. Dice así Nehemías textualmente, dice: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían ellos huido, cada uno a su heredad, y se habían dispersado a lo largo de los años. Recuerde, ¿por qué razón? Debido al magro sostén que se les ofrecía. ¡Qué tremendo! Recordamos ahí que uno de los sacerdotes ahí emparentó de las cámaras del Señor, donde eran las cámaras del Señor, ubicó también con quien se había aparentado, y luego vemos como Nehemías lo echó con viento fresco para afuera. Y fíjese, bueno, mire qué importante, ¿no? Nehemías, él ve que hay cierta despreocupación hacia el sacerdocio, cierta preocupación hacia los levitas y cierta preocupación hacia los cantores. Todos ellos dependían. Ellos estaban siempre en los oficios para el Señor, pero a la verdad que se despreocuparon de tal forma en que ellos tuvieron que volver a sus lugares de origen. Entonces no había ni sacerdote, no había ni levita y no había ni siquiera cantores. ¿Por qué razón? Porque todos se habían despreocupado de ello. Tome razón. Piense y medite lo que en esta mañana estamos tratando. Recuerde, debido al magro sostén que se les ofrecía, vale decir, prácticamente la nada, y tuvieron ellos que dejar sus oficios. Volvamos al cuidado de quien tiene la responsabilidad de ministrar la palabra, que es la palabra de Dios. Porque la administración de este servicio voluntario
no solo suple lo que falta al pueblo de Dios y consagrado a Dios, sino que también contribuye a la gloria de Dios con las acciones de gracia que éstas producen. Además, mediante vuestra generosidad, dais prueba de la autenticidad de vuestro servicio a Dios de una manera tan señalada que otros glorificarán a Dios por vuestra manera de obedecer el Evangelio. Esto no significa, hermano amado, que esta enseñanza va a quedar y esta enseñanza usted la va a escuchar. Bueno, ya usted ha quedado responsable, que usted, siendo parte del cuerpo de Cristo, sabe también lo que usted debe hacer para quien administra la palabra. Bueno, hermano amado, debiéramos nosotros como conclusión, debiéramos recordar que esto es con respecto a la agricultura y que el granjero no ciega la cantidad exacta de lo que ha recibido, sino mucho más en proporción. Así es con el dar cristiano. Esto no es una cuestión de recibir de forma lo que uno ha recibido, sino de recibir de vuelta y fuera de toda proporción la cantidad del don. Naturalmente, el beneficio no es tanto económico como la bendición espiritual. Recuerde, todo esto trae bendición. Todo esto trae bendición, porque bendiciendo Dios nos va a bendecir. Quiero ya terminar esta enseñanza con la misión que el Señor le dio a los 70. Recordamos que el Señor designó a estos voluntarios y los mandó de dos en dos, y que ellos iban a ir delante de Él a toda ciudad y a todo lugar, a donde Él había de ir. Me refiero al Señor. Y esto es lo que el Señor les da a ellos como enseñanza. Les dijo: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa que entréis, primeramente decir: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Y le dice: no pasáis de casa en casa. O sea, le está diciendo: no pierdan tiempo. Si no los van a recibir, inmediatamente avácense hasta el otro lugar. Porque recuerde, ellos iban a desear paz. Y si esto no era competitivo, ciertamente ellos tenían que avanzar. No había tiempo que perder. ¿Por qué razón? Porque ellos iban delante del Señor donde el Señor iba a ir. Vale decir que aquí se origina algo muy importante. Ellos van abriendo el camino a su Señor y a su Maestro. Entonces, hermanos, nos quedamos con lo siguiente: que el obrero es digno de su salario. Y la palabra salario viene de la palabra sal, porque en la Escritura nos enseña la verdad en que los pagos que se hacían era con sal, y de ahí viene la palabra salario. Estoy yéndome por allá por el tiempo del primer siglo, de parte del primer siglo. Así que Dios les bendiga. Recuerde, el obrero es digno de su salario. Termino, digo que voy a terminar, no voy a terminar nunca. Usted tiene su trabajo en el oficio que sea. Considérelo y tome lo que su pastor le va a decir. ¿Qué está esperando usted? ¿Está esperando, no sé, el día 5 de cada mes? ¿O está esperando el último día hábil del mes? Porque usted hizo su oficio, atendió a cabalidad, quizás muy enfermo, llegó hasta aquel lugar
era tanto el apego hacia su oficio o el apego hacia quien lo ha considerado usted dentro de su trabajo, que aún teniendo quizás el que tenía que descansar un par de días, no, dijo, yo voy a ir a trabajar igual. Y bueno, al final ¿qué recibía su salario? Bueno, le dejo ese interrogante. Dios le bendiga. Recuerde, el obrero es digno de su salario. Usted trabaja, a usted le pagan su salario y usted es el que lo administra. ¿Sí? Amén, amén. Usted lo administra. Bueno, recuerde que ahí hay una parte que no es suya. Hay una parte que usted no la puede administrar. Y esa parte ya sabe a quién le corresponde. Dios le bendiga y sea de bendición esta enseñanza, y como en unos 12 años más, si Dios me da vida y salud, voy a hacerle la misma enseñanza. Así que Dios le bendiga y vamos ahora a pasar a dar gracias al Señor por su palabra. Amado Dios, Padre Celestial, te ruego, mi Señor, que como siempre esta enseñanza traiga, mi Señor Dios, reflexión. Que podamos meditar, Señor Dios, cuál es lo que nos compete, de acuerdo, mi Señor Dios, a los roles que tenemos que, Dios mío, cada uno de nosotros, hacer y desarrollar dentro de la obra de Dios. Mi Señor, Padre Celestial, te ruego e imploro que esta enseñanza, Señor Dios, sea una enseñanza que sea motivo de bendición para un pueblo, quizás un pueblo joven, o un pueblo, Señor Dios, que ha dejado, Señor Dios, de hacer lo que en el comienzo lo hizo con tanta gratitud, porque de pronto alguien, Señor Dios, se acercó a él y ciertamente llevó expresiones y palabras que le están quitando la bendición. Mi Señor Dios, qué importante es sembrar, qué importante es cosechar. Bendícenos con tu presencia, amado Dios, por Cristo yo lo ruego. Amén. Hermanos, quiero destacar el trabajo que está realizando nuestra hermana Michelle con los niños, y eso me lleva a recopilar ciertas vivencias nuestras. Eso significa, como nuestra hermana está tan preocupada ella de dar también la oportunidad a los niños con los cuales ella viene trabajando hace un largo periodo de tiempo, y bueno, ella se siente responsable aún en este tiempo en que no se puede reunir con los hermanos pequeños, pero ella está haciendo también un trabajo que es digno de destacar. Eso me es a mí muy importante destacarlo, porque así también ustedes, los más, están siempre muy atentos a estas enseñanzas que nosotros podemos dar el valor, la importancia de lo que ha significado el llamamiento del Señor, y que podemos nosotros en esta nuestra gratitud para con Dios es saber más del que nos amó desde antes de. Qué importante es esto. Bueno, hermanos, nos vemos esta tarde en el nombre del Señor. Estamos tratando todo lo posible de mejorar algunos impases. No son por no tener lo adecuado, es porque el sistema falla. Tenemos problemas con el internet, no hay en este sector. Estamos viendo todo lo posible, pero lo importante es que usted esté atendiendo a las enseñanzas. Nos vemos a las 6 de la tarde, Dios mediante, cariños y bendiciones, y el Señor de paz le bendiga y le guarde.